Bueno, y luego de esta información que se realizaba el día de hoy, luego de ver esa cantidad impresionante de carne que estaba siendo comercializada como si fuera carne de vacuna, pero en realidad era carne de caballo, empezaron a surgir muchas preguntas justamente por parte de la ciudadanía. Si bien la faena y el consumo están efectivamente permitidos en nuestro país, una de las preguntas que la gente se empezó a hacer también es si es que es saludable, si es que no le hace nada a nuestro organismo efectivamente consumir carne de caballo. Por eso ya estamos en contacto con William Portillo, nutricionista, que nos va a contar un poquito más sobre esto que para muchos es bastante desconocido. William, bienvenido a la jornada, ¿cómo estás? Te saludamos Gabriela Sosa y también Dante Melgarejo aquí en Piso. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para Dante, para toda la audiencia. Y bueno, ¿se me escucha bien primero que nada? Se te escucha perfecto, William, perfectamente bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, como bien decías, una de las preguntas que de por ahí surgieron con este tema, ¿verdad? De la incautación era saber si la carne de caballo era o no saludable, ¿verdad? Y bueno, sí sabemos que sí se puede consumir, es saludable dentro de todo, ¿verdad? De por ahí nomás no es una práctica muy común acá en nuestro país. Si bien se hace, ¿verdad? No es tan así que vos te vas por ahí y encontrás a alguien que va a comer carne de caballo, ¿verdad? Incluso se habla de muchos cuidados sobre esos animales, ¿verdad? Pero si hablamos de sus propiedades nutricionales, hablamos de que sí es bastante proteica, incluso es más magra de por ahí que la carne vacuna, ¿sí? Pero tampoco se recomienda abusar tanto de la carne de caballo, ¿verdad? Por ahí los niveles de colesterol son un poquito más elevados que los valores comúnmente de la carne vacuna, ¿verdad? ¿Cómo se Pero si hablamos explica de eso? propiedades, ¿Cómo se explica eso, decime. Nutri? Discúlpame que te interrumpa, Sí. porque una de las cosas que efectivamente se estaba mencionando es que tiene menos grasa, por ejemplo, que la carne vacuna, pero a la vez tiene más colesterol, nos decías. Sí, de por ahí es menos grasosa, es más magra, eso sí, ¿verdad? Pero dentro de todo, ese nivel de colesterol es un poquito más elevado que el de la carne vacuna, ¿verdad? Si bien siempre las recomendaciones que nosotros ahí mismos en consultorio damos es no superar, por ejemplo, los 400 gramos de carne vacuna por semana, o sea, no superar el consumo de 2 a 3 veces por semana, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo en cuanto a la carne de caballo. Lo que pasa es que por ahí decimos es una carne más magra, entonces yo quiero comer más. Claro. Ese es lo que la gente hace, ¿verdad? Lo mismo que con el pan integral o con otro tipo de alimentos que son más saludables, entonces uno dice, bueno, voy a comer un poco más, total es mejor, ¿verdad? Pero ahí está el engaño, entonces de por ahí viene la mano también, ¿verdad? Que el aporte de colesterol puede ser un poquito más complicado en esos casos, ¿verdad? Hablamos de personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, ¿verdad? En esos casos es lo que hay que tener más cuidado al respecto también. Vale hacer la aclaración que aquí estábamos consultando con respecto a los valores nutricionales que tiene una carne en buen estado, una carne vendida de Ujú. manera legal, una carne con el respeto correcto de la cadena de frío, porque la carne que estábamos viendo, se estaba mencionando también que justamente fue descubierta más o menos por una investigación que tenía que ver con el contrabando, donde no sabemos si es que se respetaban las cadenas de frío, entre otras cosas, que ya es otro tema de salud pública básicamente del que podríamos hablar, pero aquí Ujú. específicamente con el licenciado estamos queriendo saber un poco sobre los valores nutricionales que tiene el consumo de esta carne, que en otros países, Nutri, es más común el consumo, ¿verdad? Hay países en el mundo donde prácticamente esto se come como aquí comemos carne de vaca. Es un corte exótico, sí. Yo diría que en otros países tiene un costo más elevado. Acá habíamos visto en las noticias que el costo era mucho más accesible, ¿verdad? Entonces no sabemos ni si era carne de caballo también, ¿verdad? Hay que tener cuidado con lo que uno compra, ¿verdad? Y hablando de sus propiedades nutricionales, prácticamente tiene el mismo aporte de proteína en 100 gramos de carne vacuna lo que sería la carne de caballo, ¿verdad? Estaríamos hablando entre 18 a 22 gramos de proteína por cada 100 gramos más o menos, ¿verdad? Eso va variando un poquitito, ¿verdad? Pero es casi idéntico. Después tiene también aporte de hierro, aporte de vitamina B12, ¿sí? Que es bastante bueno también para lo que sería el tema de anemia y compañía, ¿verdad? Mm. Como sigo diciendo también,
no quiero que me tomen ahí por ahí, no, este es un nutri que no le interesan los animales, acá no comemos caballo y cosas así, ¿verdad? Entonces, hablando respectivamente de los valores nutricionales, como decimos, no es una práctica muy común aquí, sí en otros países, ¿verdad? Pero, como bien dijiste también, ¿verdad? Hay que tener en cuenta la cadena de frío y los cuidados que deben tener los tipos de carne. Ahora, si estamos hablando de contrabando, nos arriesgamos como cualquier otro producto, ¿verdad? Yo sé que por ahí esa industria de la gente que por ahí tiene negocios, ¿verdad? Que trae un poquito más accesible ciertos productos, por ahí me va a mirar con malos ojos, ¿verdad? Pero ciertamente hay que tener en cuanto a la alimentación cuidados mucho más puntillosos porque hablamos de nuestra salud, ¿verdad? Ahora, Entonces, eso es más importante. ahora, ¿de qué otros riesgos se habla en cuanto al consumo, más allá de los niveles de colesterol que pueda tener? Uno puede consumir carne de caballo de manera regular en la dieta, como decís, de manera limitada, así como también debería ser el consumo de carne vacuna, o hay otro tipo de riesgos, el consumo de niños, por ejemplo, que puedan comer carne de caballo, no les hace nada, es algo que se podría consumir tranquilamente. Y ciertamente no hay tanto riesgo en ese punto, ¿verdad? Por ahí uno tiene conocimiento en lo que es carne de cerdo, por ejemplo, quiero hacer un hincapié con la carne de cerdo que ciertamente tiene un peligro, ¿verdad? Mucho mayor. Bien conocemos de por ahí, algunos sí, algunos no, ¿verdad? La carne de caballo no tiene ningún punto específico de decir esto me va a hacer mal en niños o no, ¿verdad? Ciertamente lo que hay que cuidar son la cadena de frío, que no haya una contaminación cruzada, en eso estamos hablando de que no se mezcle con otro grupo de alimentos, ¿verdad? Cocido, crudo, eso también hay que tener en cuenta, ¿verdad? No podemos mezclar un alimento, o sea, si yo utilizo, por ejemplo, un cuchillo para cortar mi carne cruda, no puedo usar el mismo cuchillo para cortar una carne que está cocinada, ¿verdad? Porque ahí sí podría yo correr el riesgo de una contaminación cruzada, ¿verdad? Esos son, por ejemplo, riesgos que uno sí, o sea, cuidado que uno debe tener en la cocina, ¿verdad? Pero hablando netamente de la carne de caballo, sí, es una carne óptima, se puede consumir, sí, se puede consumir, ¿verdad? Siempre con moderación. Riesgos de que pueda producir otra cosa, no hay, ¿verdad? Por ahí las diferencias también hay que tenerlas en cuenta para saber si una carne de caballo o una carne de vaca de forma visual, ¿verdad? Eso es otro punto que estaba escuchando yo también que se estaba debatiendo mucho. William, quería preguntarte, ¿hay forma de identificar la carne de caballo de la carne vacuna? Digo, y no sé si dentro del gremio donde estás Sí. alguien, algún colega, sabes si suele recomendar o si suele consumir, y si es así, ¿dónde? No sé, para tener más ideas sobre todo, William. Bueno, Dante, déjame decirte que las diferencias visuales de las que podemos ver de por ahí es que la carne de caballo es un poquito más oscura normalmente que la carne de vaca, ¿verdad? Pero también eso va a depender de los agregados para la conservación, ¿verdad? De los nitritos, nitratos que tienen las carnes, ¿verdad? Para que tenga esa apariencia, ¿verdad? Porque si bien sabemos, vemos la carne como tal, sin esos cuidados de por ahí nos vamos a asustar y no vamos a comer nunca más carne, ¿verdad? Eh, y otra es la diferencia al momento de cocinar, de por ahí hace un poquito más de espuma la carne de caballo, ¿verdad? Pero déjame serte sincero, entre mis colegas no escucho mucho que recomienden carne de caballo, ¿verdad? Aparte que no es por una práctica muy común en nuestra población. Entonces, dentro de todos nosotros nos ajustamos a lo que el paciente consume, ¿verdad? Si no consume pescado, por ejemplo, entonces no le damos pescado en la dieta. Ahora si le decimos, vas a comer carne de caballo, por ahí nos mira con malos ojos, ¿verdad? Entonces, no es una práctica muy común realmente aquí. Ciertamente habrán algunos lugares que tienen en su carta las carnes de caballo, pero no sabemos si es cierto o no, ¿verdad? Por ahí, una de las diferencias que se puede notar en el sabor es que es un poquito más dulzón que la carne de vaca, por ejemplo, ¿verdad? Ah, mira. Por ahí nos llama la atención, ¿verdad? Probamos una carne medio dulce y bueno, no sabemos si era porque tenía azúcar o un agregado, alguna salsita que era agridulce o si era carne de caballo, ¿verdad? Porque eso es eso es lo que pasaba, ¿verdad? Se vendía carne de vaca como carne de caballo, entonces por ahí la gente que consumía carne en la zona de Luque o alrededores, por ahí pudo experimentar un sabor similar a algo dulce. El tema, William, es que en Paraguay es muy difícil tener trazabilidad del ganado equino, ¿verdad? Creo que en el ganado vacuno sí hay más. Sabemos que, por ejemplo, el SENASA obliga
a todos los productores de reses a vacunar, por ejemplo. No sabemos si en el sector equino ocurre aquello. No sabemos si los caballos que llegan a una matadería son caballos relativamente sanos, probablemente no se hayan criado precisamente para consumo, sino para cuestiones de carga o quizás para estas famosas carreras de caballos que se hace mucho en forma clandestina en nuestro país. Y ahí aparecen las voces que te dicen que en el tema de las carreras estos caballos se utilizan aparentemente algún tipo de elemento como para que tengan más energía. Por ahí viene, digamos, el temor de la gente cuando no hay trazabilidad de la carne equina. Por eso es que al menos nunca pude ver que un chef cuente, ni siquiera en las redes sociales, cómo se cocina, por ejemplo, la carne de caballo. Si bien se permite criar, consumir en Paraguay, nada de eso podemos ver hasta hoy día, al menos, William. No, claro, en eso tenés mucha razón, ¿verdad? Ciertamente hay carreras clandestinas, inclusive se usan mucho para carga que vemos en la calle. Yo no soy partidario de eso, ¿verdad? A mí me molesta un poco ver que se utilicen todavía los caballos para esa labor, ¿verdad? Porque sufren mucho, ¿verdad? Sufren mucho. Y bueno, y de por ahí tienen algún golpe, se infectan, así como los seres humanos, ¿verdad? A partir de una herida. Se enferman, exactamente. Entonces después se vende ese caballo, se vende a un precio muy accesible, se va después al matadero, no se tienen los cuidados, mucho menos la medicación y mucho menos hay una regulación de si eso es apto o no para el consumo, ¿verdad? Y nosotros nos arriesgamos por querer buscar ofertas. Y ahí está el famoso dicho de lo barato sale caro, ¿verdad? Por ahí te enfermas y no sabes qué te agarró, no sabes cómo tratar, no sabes qué culparle. Entonces, yo soy partidario de que como acá no es todavía una práctica muy común, ¿verdad? Todavía seguramente de acá algunos años de por ahí, ¿verdad? No sé si hayan profesionales de la cocina que se animen a incursionar por ahí, ¿verdad? Ahí sí sería diferente, ¿verdad? Porque estaríamos hablando de cuidados, de dónde se consigue la carne con mayor seguridad para el consumo, sino una carne alterada, ¿verdad? Entonces, yo soy partidario que, como no es nuestra costumbre, entonces evitemos consumo, ¿verdad? Por el momento. Ahora, soy una persona que conoce un lugar donde se puede ir a comer, que sabes que por ahí es confiable, bueno, ¿verdad? Si es de tu agrado, puedes ir a comer, ¿verdad? Eso sí sería otro punto, otra perspectiva de la situación, ¿verdad? Claro, pero teniendo en cuenta el contexto de nuestro país que bien mencionaba Dante, y bueno, yo también decía esta mañana cuando nos íbamos enterando de estos allanamientos que estaban haciendo en las carnicerías, yo en mi vida vi en nuestro país que en una carnicería o en un local de algo digan carne de caballo, se vende carne de caballo, se vende hamburguesa de caballo o lomito o bife o nada, jamás. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, no es recomendable. En otro caso, de por ahí, sabiendo un poco los orígenes, el cuidado de lo que podría ser, sí, una carne faenada de caballo, sería otra de por ahí la historia y ahí sí podríamos considerar los valores nutricionales que mencionaste, pero teniendo en cuenta nuestro contexto país, no se recomienda tanto. Así mismo es. Ante una duda, mejor abstenerse, mejor evitar, no cometer errores, ¿verdad? Por querer probar o por querer experimentar, por buscar ofertas, como digo. Entonces, mejor nomás evitar el consumo, ¿verdad? Porque como decimos, todavía no es un rubro muy estudiado, muy trabajado acá. Como bien veíamos en las noticias, ni siquiera había un control de salubridad y es muy riesgoso, ¿verdad? Para nuestra población. Ahí sí hablamos de que a los niños sí les puede afectar de una manera mucho más grave por ahí que a un adulto, ¿verdad? Porque están en etapa de crecimiento, de desarrollo. Por ahí, si hablamos de niños más pequeños que desarrollan apenas su sistema inmune, que están creciendo de por ahí, vos le das una carne muy accesible, una carne de caballo que, como decía bien, no sabía si es de caballo o no también, y si tienen los cuidados, no es una práctica común aquí, entonces prefiero nomás como recomendación que evitemos su consumo, ¿verdad? Poder prevenir su consumo. Bueno, William, muchísimas gracias por toda la información que nos pudiste dar con respecto a uno de los temas en definitiva del día de hoy que tiene que ver con, bueno, el consumo inconsciente prácticamente que mucha gente está teniendo con respecto a la carne de caballo. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes, estamos en contacto, ¿eh? Bueno, William Portillo, nutricionista, hablando un poco de si es saludable o no consumir carne equina.